Shalom, esta es la cuarta entrega de la apertura de Yom Kippur 2023. Nos habíamos quedado en lo relacionado al paralelismo que tienen las instrucciones de Yom Kippur con el Mashiach. Ya el año pasado habíamos hecho eh, unos temas que tienen tres partes. Tres. Decía, ¿qué hace el Mashiach en el Mizkan en este día? O qué hace Mashiach en este día, pero ahora estamos dando una ampliación. Vamos para la cuarta parte. Vamos a ver si inmediatamente compartimos pantalla y llegamos al capítulo a Vallecas 16, verso 14, que fue donde nos quedamos. Vamos a ver, dice aquí, ya vamos a ir un poco más para atrás, donde dice Hebreo 10:19, y nos dice, entonces, Ajín, puesto que tenemos confianza para entrar al Macón Kodesh HaKodashim, en el lugar santísimo, por la sangre de Yeshua, por un camino nuevo y vivo que Él dedicó para nosotros por medio del velo, es decir, de su carne, puesto que tenemos un gran Cohen sobre la casa de Elohim. Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de Muná, teniendo nuestro corazón purificado de mala conciencia y nuestro cuerpo lavado con agua pura. Me excusan la ronquera, pero es que como no se ha bebido agua el día de hoy, el día entero, y se habla, entonces puede haber ronquera. Después de haber puesto el incienso sobre los carbones encendido, el Cohen Gadol salió hacia atrás sin desviar su mirada de la dirección del propiciatorio. El pueblo estaba orando por él para todo el servicio del Macón Kodesh HaKodashim, del lugar santísimo, saliera bien. Si había un error, el Cohen Gadol moriría y el pueblo no podía obtener el perdón de sus pecados. Según el Midrash, en el tiempo del segundo templo, la mayoría de los Kohanim Gadolín morían dentro del año que seguía a Yom Kippur, porque eran hombres corruptos y habían comprado su puesto con dinero. Cuando el Cohen Gadol llegó al Macón Kodesh, los otros Kohanim salieron de allí. Allí se quedó un momento y oraba una oración corta y luego salía al atrio donde el pueblo le estaba esperando con ansiedad. Ahora vamos al 16:14. Y tomará de la sangre del novillo y asperjará con su dedo índice sobre la superficie del propiciatorio hasta el oriente y delante del propiciatorio asperjará 7 veces. Hacia el oriente, de aquella sangre con el dedo. El lado oriental del propiciatorio es el que pertenecía a los sacrificios representativos. El occidental, visto desde una posición inversa, es el lugar reservado para el verdadero sacrificio. O sea, si tú miras de frente, el lado occidental de nosotros, mirando de frente, por ejemplo, en un trono, si uno mira de frente, el lado occidental es el lado izquierdo. Pero si el que se sienta, el lado occidental, es el lado contrario al que mira, al que ve de frente. Por eso puse esta imagen. Porque la sangre del cordero, la verdadera, no la representativa, iba para el lado del oriente donde se sienta. Si ven que es un asiento, el trono de la Gesed es un trono. Del otro lado, el lado oriental, viene siendo el izquierdo. O sea que la vista de Elohim es contraria o es inversa a la vista de los hombres en algún momento, porque lo de él es algo reservado. Él tiene copia y lo verdadero tiene otro. O sea, el verdadero tiene una similitud y la copia
tiene una similitud de lo verdadero. Lo verdadero siempre no es el mismo lugar frecuentemente, de lo representativo que lo de lo verdadero. No sé si me explico. Porque cuando usted mira una persona sentada, si usted tiene una persona de frente sentada, usted va a mirar el lado derecho de esa persona de frente, pero realmente si está sentado, el lado izquierdo. Es como, por ejemplo, mi lado derecho es este, pero el que me mira de frente va a ver que es el lado izquierdo. O sea, lo va a ver como la parte izquierda, pero realmente este es mi brazo derecho. Asimismo va a estar, va a ser el que va a estar sentado en ese trono llamado el, el arca del pacto en el propiciatorio. Si se sienta ahí, el lado reservado que quedó era donde no se echaba la sangre. Y aquí dejo esta imagen de un descubrimiento que hizo el arqueólogo Ron Wyatt, del cual yo fui testigo porque cuando fui a Jerusalén vi la parte de la excavación, en qué monte fue, afuera de la ciudad, después que sale de la puerta de Damasco, como a una cuadra, a menos de una cuadra, está ese monte llamado el monte de la carabela o el monte del rostro. Así fue la gráfica, donde cuando hubo el terremoto se hizo una grieta y hay una fisura donde bajó la sangre. De ahí abajo es que se cree, porque no he podido entrar, pero sí pude ver la excavación, está el arca del pacto. Y yo creo que es ahí. Por muchas cosas, por mucho cumplimiento, por la misma Torá, porque donde entró el pecado, en el mismo sitio donde entró el pecado, yo creo que esa es la posición donde estaba el árbol de la ciencia del bien y del mal, y donde estaba, donde mismo entró el pecado, ahí mismo había que hacer tikkun y teshuvah, y ahí mismo tenía que derramarse la sangre y caer la sangre limpiadora de la vaca roja real, de la verdadera agua de la vaca roja. Por eso salió agua y sangre. Usted ve que le dice que cuando clavaron en el costado, que el costado que el costado que clavaron era el de frente, era el costado del corazón. Pero si usted va a la parte del corazón, es la parte occidental realmente, oriental, para el que está de frente. Le clavan el corazón, sale agua y sangre del costado y, o sea, le clavan debajo, por debajo del corazón, que es el costado, sale agua y sangre y baja por esta fisura. Perfecto. Vamos a ver. Y dice, el verso 15, degollará al macho cabrío de la ofrenda por el pecado que es del pueblo. ¿Mm? Vamos a quitar esto, vamos a dejar de compartir pantalla para poder quitar ese sonido que está sonando. Un momentito. Perfecto. Le damos a compartir pantalla, volvemos de nuevo al mismo sitio. Repito, y degollará al macho cabrío de la ofrenda por el pecado que es del pueblo, y traerá su sangre al interior del velo, y hará con su sangre lo mismo que hizo con la sangre del novillo, asperjándola sobre el propiciatorio y delante del propiciatorio. Ahora es sacrificado el macho cabrío a favor del pueblo. Ahora es sacrificado el macho cabrío a favor del pueblo, que había sido señalado para Yahweh, bendito sea, por medio del sorteo. Ve que un sorteo, cuando se dice la suerte, quiere decir que el pueblo que decide. La sangre fue recibida en un recipiente y luego llevada detrás del velo y esparcida de la misma manera como la sangre del novillo personal, una vez hacia arriba y 7 veces hacia abajo. El, luego el Cohen, el servidor, sale hacia atrás del lugar, hacia atrás al lugar Codes. Así hará también con la tienda de reunión, al igual que roció la sangre de las dos ofrendas
en el Macón Codex HaKodashim, 1 hacia arriba y 7 hacia abajo, así también debería rociar sobre el velo estando en el Macón Codex y primero de la sangre del novillo y luego de la del macho cabrío, y una vez hacia arriba y 7 hacia abajo cada vez. El Cohen Gadol limpiará una zona encima del altar y esparcía la sangre 7 veces sobre esta. Repito, el Cohen Gadol limpiaba una zona encima del altar y esparcía la sangre 7 veces sobre esta. En total fueron 43 aspersiones. Vean cuánta sangre hay aquí. En Hebreos 9, 11, 14, 24 y 26 nos dice: pero cuando el Mesías apareció como Cohen Gadol de los bienes futuros a través de un mayor y más perfecta tienda, más perfecto Mizcán, no hecho con mano, es decir, no de esta creación, y no por medio de la sangre de machos cabríos y de becerros, sino por medio de su propia sangre. Entró, dice, al Macón Kodesh, a Kodashim, una vez y para siempre, habiendo tenido redención perpetua. Porque si la sangre de los machos cabríos y de los toros y la ceniza de la becerra, de la vaca roja, rociada sobre los que se han contaminado, santifican para purificación de la carne, cuánto más la sangre del Mesías. Y dirán, pero, oye, pero purifican como de toro y rociará, y lo de la becerra, y lo de la becerra sobre lo que han contaminado, santifican, o sea, apartan, todavía apartan. Dirán, bueno, pero todavía está activo esos sacrificios. No, mediante su sacrificio no están activos. ¿Por qué no están activos? Porque entonces, ¿para qué sirvió la sangre de él? Está diciendo, el autor, que en el momento que estaban activos estos sistemas de purificación, que eran sacrificios, sí purificaban, que cuánto más, vamos a verlo, cuánto más la sangre del Mesías, el cual es por el Rúa Olam, por el Espíritu Perpetuo, se ofreció a sí mismo sin mancha a Elohim, purificará vuestra conciencia y obras muertas para servir al Elohim vivo, porque el Mesías, porque el Mashiach no entró al Macón Codes hecho por mano, una representación del verdadero, sino en los Shammai mismo, en los cielos mismos, para presentarse ahora en la presencia de los por nosotros y no para ofrecerse a sí mismo muchas veces como los otros. Como el Cohen Gadol entra al Macón Kodesh, a Kodashim, al lugar santísimo, cada año con sangre ajena, de otra manera le hubiera sido necesario sufrir muchas veces desde la fundación del mundo, pero ahora una sola vez en la consumación de los siglos, se ha manifestado para destruir el pecado por el sacrificio de sí mismo. O sea que si no hubo purificación, en el tercer milenio, aceptando ese sacrificio, esa purificación, esa entrega, ese korbanot de el Mashiach, no va a venir, no se va a terminar de purificar cuando él venga. Búsquelo en la Torá, eso está así. Hay que purificarse, que está impuro por muerto, que es lo que alegoriza nuestra impureza. Impurificado por muerto quiere decir que por cuanto todos pecamos, todos hemos sido destituidos del trono de Elohim, y dice que la paga del pecado, ¿qué es? Dice la Torá, muerte. Entonces estamos impurificados por la muerte. Necesitamos aceptar la purificación del Mashiach que vino en su primera aparición para que cuando él venga, esa purificación sea buena y válida. Ya no tenemos que estar buscando otro sistema de purificación, ni ninguna gallinita dándole vuelta como hacen los judíos ortodoxos para poder sustituir, porque es que están desesperados. 1000 años atrás buscaron una forma de cómo ver cómo Elohim en su viendo no ven y oyendo no oyen. Y cuando el Mashiach dijo, no me veréis más,
esa es la consecuencia de eso. Pero esto es profético, no es que ellos están en perdición, pero los que adoptan este tipo de halajá, la caporeta, la gallinita y todo este tipo de cosas, y hasta algunos procedimientos cabalísticos que no puedo mencionar aquí porque son increíbles, están buscando una forma de sustitución del Mashiach. Lamentablemente, si están buscando que se cumpla la profecía a través de los sacrificios que están anunciados en la Torah, de los cuales representa el Mashiach, también están en la misma oscuridad. Así que Ajín, teniendo libertad para entrar al Macón Codes, eso está en Hebreo 10, 19, 20. Así que Ajín, teniendo libertad, hermanos, Ajín es hermano para aquellos no vecinos, teniendo libertad para entrar al Macón Codes, a Kodashim, al lugar santísimo, por la sangre de Yahshua HaMashiach, por medio del nuevo y vivo camino que Él nos abrió a través del velo. Esto es de su propia carne, porque su carne también es un Mizcam. Esa es la carne del Ben Adam. Aquí dice que la sangre de Yahushua es como un camino por el cual podemos llegar al Macón Kodesh, a Kodashim en los cielos. Esto nos ilustra que cuando el Cohen Gadol, el mayor servidor, salpicó hacia arriba 7 veces, dibujó un camino de sangre. Oigan esto para que vean cómo desde allá, porque era tanto salpique, un camino de sangre que llega hasta el lugar de la manifestación de Yahweh, en el lugar de intimidad, o sea, la Shehinah, con el Abino Sheba Shamayim. ¿Está comprendiendo? Él hizo un camino para que nosotros podamos llegar a tener reconciliación con el Abba, porque Él es el único mediador entre los y los hombres para poder reconciliarnos. Por eso se llama el día. Dije, capten ese nombre, Día de la Reconciliación. Ese día también va a ser el definitivo que nos va a reconciliar con el Abba. Porque ese día no va a terminar solamente con el milenio. Esa expiación puede terminar cuando nosotros seamos constituidos con Kohanim del orden del Melech Sadik, pero queda un mundo entero de naciones que van a estar en el milenio que necesitan también tener el mismo estatus y que van a tener procedimientos para que puedan llegar el estado de Kedushá que nosotros estamos luchando para cuando llegue el Olam Jabá. Estamos luchando para eso. ¿Cuál es el estado de Kedushá? Ser un pueblo de Cohen, de Melahim y Cohen, de reyes y sacerdotes. Eso fue lo que nos dijo, seréis un pueblo de reyes y sacerdotes. Claro, en cierto rango, 30, 60 y 100 por uno, como estaba el rango con los levitas, Cohen y Cohen Gadol. Es así, levitas, Coanim y Cohen Gadol. O sea, los que están viviendo con el Cohen Gadol, ¿quiénes son? Los que llegaron a 100. Los que están y están en la casa, en el Beit Hamikdash de los Shammai, que va a haber en el Olam Jabá. Los que están en 60 son los que van a estar habitando en Jerusalén como Kohanim. Pero los de 30 son los que van a estar en Eretz, en la tierra de Israel, fuera de Jerusalén, pero en la tierra de Israel. Es como si fuera el atrio exterior. Y el atrio, perdón, porque el atrio exterior viene siendo las naciones, ya. Las naciones que sí deben de dirigirse a Israel y después de Israel dirigirse a Jerusalén. Está viendo cómo todo va así, pero después del milenio que viene, que todos tendremos el mismo estatus. Por eso dice que va a ser donde morará la justicia. Va a ser un reino donde morará la justicia y que el Mashiach, el Ben Elohim, le entregará el reino al Abba. Todos vamos a estar reconciliados completo. Ahí ya se acabará la desunión del hombre, de la creación del hombre con Elohim. O sea,
la creación que fue el hombre con Elohim. Dice que dibujó un camino de sangre hasta el lugar de la manifestación, hasta que llegara al lugar de la manifestación de Yahweh, bendito sea, el lugar de intimidad con el Abino Sheba Shammai. Este es el día más específico, el día más, ¿qué le puedo decir? El día más correcto o con el que más en el que más se debe de pronunciar el nombre de Yahweh, bendito sea, porque ese es el día que tenemos que invocarle. Ese es el día que le invocamos, el día eh, que peleó Jacob con el Malach. Pues este es un día como hoy, fue un Yom Kippur. Cuando se le avisó fue Yom Teruah. Cuando peleó con el Malach y se reconcilió, y también mira que hubo una reconciliación con su hermano el mismo día por la mañana, peleó con el Malach. Se debate. Por eso le pregunta, ¿cuál es tu nombre? ¿Por qué me pregunta tu nombre? Vean también esa parashá que yo expongo bien las ideas de por qué tenía que ser, por qué las profecías, por qué las fiestas son profecías en gran magnitud, en una profundidad, altura, anchura. Bueno, no hay palabras, no hay pensamientos humanos que puedan abarcar tanta forma que hay en las fiestas, en las citas, en los Mikra Kodesh, en los Moedim. Por eso dice en esos 30, y ahí toma sentido, donde me citaré contigo, y es por eso que hace el mediador, hace un dibujo de un camino con sangre, y eso lo hizo con la propia sangre el Mashiach, ¿eh? Las 7 gotas de sangre que hay en el suelo son como 7 pasos. 7 pasos, mira qué número, que llegan al punto de encuentro. El número 7 habla de que hay un rociamiento para cada uno de los milenios de la historia del hombre pecador sobre la tierra. De la misma manera como se salpicó 7 veces en la tierra, habrá 7000 años de pecado en la tierra que necesita ser expiado por la sangre del Mesías en el Mishkan, en la tienda de los cielos. En el 8º milenio ya no habrá pecado porque va a ser un reino, dice, donde morará la justicia. ¿Y qué puede ser también? Eh, donde todo el mundo toma el mismo estatus. Por esto solo se salpicaba 7 veces en la tierra, y después del 7º milenio viviremos una era de justicia. Pero ahí, justicia quiere decir no va a haber, ya no va a haber necesidad de rajen, porque nadie va a ser injusto. Todo el mundo va a ser justo. Todo, la tribulación dice, la tribulación no se levantará 2 veces. Entonces va a ser justicia solamente. Porque ¿dónde amerita que haya rajen? Donde hay injusticia. Donde hay injusticia y una persona se arrepiente de esa injusticia, debe haber rajen, debe haber perdón. Entonces ya no va a haber perdón porque no hay necesidad, porque todo el mundo va a ser justo. Eso es ya cuando se le entrega el reino al Padre, producida por la muerte y la resurrección del Mesías. 16:20, y cuando hubiere acabado de hacer expiación en el Mizcam, en el santuario, por la tienda de asignación y por el altar, hará presentar el macho cabrío vivo. Esta es la tercera confesión que el gran sacerdote, el gran servidor, hace de los pecados, esta vez por los pecados de todo el pueblo. O sea, todos los pecados del pueblo, en la cabeza de aquel que van a soltar libre. Y pondrán sus 2 manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo y lo manifestará sobre toda la iniquidad y manifestará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel y todas sus transgresiones y todos sus pecados, cargándolos sobre su cabeza. Quiere decir, va a tener el pecado encima. Toda la conciencia de todo, del primero que hizo pecar, desde Abel no, desde Java, desde Eva, ¿hasta quién? Hasta el último.
antes del regreso del Mashiach, que él incitó a pecar, del macho cabrío, y lo enviará al desierto. El desierto es una imagen de vivir a su suerte, vivir hasta que se acabe su vida. Al desierto es cuando usted va al desierto y no tiene ningún tipo de provisión, te manda un animal al desierto sin alimento, sin nada. O sea, estamos hablando ya ahora de verdad de un desierto que no tiene ni arbusto ni nada. Un desierto es una zona árida. Usted cree que va a pasar con ese animal? Su vida está contada. Su vida está limitada a un periodo de tiempo. Por medio de un hombre especialmente preparado. Y el macho cabrío llevará por sobre sí toda la iniquidad de ellos a la tierra inhabitada, y así el hombre dejará ir al macho cabrío por el desierto. El Cohen, el servidor, el gran servidor, no podrá dejar el atrio hasta que el hombre había llegado al desierto. Homo, el gran servidor no podía dejar el atrio hasta que el hombre que llevó el macho cabrío había llegado al desierto, al lugar inhabitable. El Midrash, las leyendas, cuenta el adagio judío que el mensajero debía atar la mitad del hilo en el despeñadero y la otra mitad en los cuernos del macho cabrío. Ya ellos dicen como que se tiraba, lo mandaban a un sitio donde había un despeñadero y ahí se caía el macho cabrío. Tiene un poco de sentido porque a Satán será echado con todos pecadores, o sea, con todo lo que hizo pecar y que no se arrepintieron, a un lago de fuego, según dice el libro de Revelaciones. Pero antes de eso, hay una consecuencia que dice, y no se sabe cómo es que se va a hacer literalmente, porque dice, todos pagarán según que sus obras, y esto es la ley de compensación de ojo por ojo y diente por diente. Yo he explicado mucho que ojo por ojo y diente por diente no quiere decir literalmente sacarse un ojo por otro y un diente por otro diente. Si usted capta el sentido de la expresión, es compensación, recibir una paga similar al daño que hizo. Entonces, está expresado en Revelaciones que todo el mundo pagará según qué sus obras. En el libro de Revelaciones que la gente dice que sacan el cuento del infierno y de que la gente arderá sin poder morir, sino es un sufrimiento toda la eternidad. Eso no tiene compensación. Ahí hay una injusticia si es así. Entonces están poniendo a Elohim como injusto. Él dice, pagará cada uno según qué sus obras. Y el lago de fuego es para consumir. El fuego consumidor es fuego consumidor, es el fuego que consume, no es la persona que es perpetua. El fuego eterno, o como le dicen así, o el fuego perpetuo, es el fuego que es eterno, no la persona o el ser que tiran ese fuego que es perpetuo. Recuérdense, al pecador el fuego consumidor lo consume, pero al que no es pecador y que ha recibido la transformación en un abrir y cerrar de ojos, ese fuego lo purifica, lo exalta, puede vivir en las llamas. ¿Por qué Sadrach, Mesach y Abednego vivieron en las llamas? Porque obedecieron, o sea, la obediencia incondicional, aun a pesar de que no se diera el milagro, tener ese tal tipo de emuná, de decir, aunque me muera, voy a obedecer al Todopoderoso. Ese grado de emuná lleva de un precedente de que pueden vivir en las llamas. Y eso quiere decir que al final de los tiempos, los que andan en Kedushá o los que tomaron su suerte con el Mashiach y se entregaron a él y que entraron al pacto y que perseveraron en los mandamientos y que tuvieron tal emuná de decir, aunque nos muramos,
Yo sé que mi Redentor vive, como dijo Job o Job, ¿eh? Que aunque llega al Sheol, dijo, yo sé que mi Redentor vive, o sea, aunque llegue a la muerte, no lo voy a desobedecer. ¿Y qué hace? ¿Cuál es el efecto? ¿Cuál es el milagro? Que vas a vivir en las llamas perpetuas, en las llamas eternas, mientras que el malvado que no se arrepintió y que estuvo con Hasatán haciendo las obras de Hasatán va a ser consumido. Ese es el lago de fuego que describe Apocalipsis. Por eso, lo que sustentan esto se llaman lo que sustentan la inmortalidad del alma. El alma que pecare, esta morirá. El alma no es un ser inanimado, no es un espectro. El alma es todo el ser. Y precisamente, ¿qué más es el alma? La nefesh es la memoria. Si la memoria quedó en bien, en tov, en pacto, en Mashiach, va a ser resucitada o va a no morir, porque dice, he aquí un misterio, dijo Shaul. No todos moriremos, pero sí todos seremos transformados. Esto quiere decir que va a haber tener transformación, esa nefesh que perseveró en Mashiach. Pero esa nefesh, esa conciencia, esa mente que no perseveró, ¿qué va a hacer? Va a morir. Morir quiere decir dejar de existir. Como dice Ezequiel 28 del mismo Hasatán, en ese mismo día, dice Salmo 146:4, cuando una persona deja de existir, en ese mismo día perecen ¿qué? Sus pensamientos. Y si una persona no piensa, ni hila, ni oye, ni tose, ni grita, porque los muertos nada saben, dice también el libro de Proverbios. Entonces, ¿qué dice Ezequiel 28? Que el mismo Hasatán dejará de existir. Usted puede leerlo. Este texto dice que el macho cabrío llevará sobre sí todas las iniquidades de los hijos de Israel. Esto constituye una sombra de lo que iba a ser Mashiach Ben Yosef, porque también hay una sombra profética más o menos con Mashiach, llevando todo como si fuera en el madero, llevando toda la iniquidad de los hijos de Israel. Pero esta iniquidad lo llevó, pero para morir. En este caso, este quedó vivo con la iniquidad, quedó vivo para morir a su suerte, a como él decidió llevar a aquellos que pecaron con él. En Isaías 53 habla de eso, de que él ciertamente él llevó nuestras enfermedades, pero que aquí hay dos. Y eso es lo que yo quiero, porque esta revelación es para que tengan separación. Pues yo tuve un pensamiento en ese momento y lo puse de esa manera, pero hay dos. Uno que también cargó, pero murió y espió. Puso kefar, o sea, eh, selló, impermeabilizó, tanto para que no llegue nada de afuera, ni para que de adentro se vaya nada. Pero sabemos que en Isaí, en Eshiyahu está hablando de aquel macho cabrío que murió por los pecados para expiarlo. Este no, este murió con los pecados no para expiarlo, sino para morir. Por eso dice que en el libro de Daniel, cuando Daniel 12, que dice, unos vivirán para siempre y otros para vergüenza y confusión perpetua. ¿Qué significa vergüenza y confusión perpetua? Que su muerte no sirvió para nada, o sea, su confusión quedó para siempre, o sea, esa muerte fue una confusión porque ellos no salieron de la confusión de que el mal era lo peor que había. Quedaron con el mal, murieron con el pecado, pero no para eliminarlo, como hizo el otro macho. Y entrará Aarón a la tienda de asignación y quitándose la vestidura de lino con que se vistió al entrar en el Mizcán, la dejará allí. Esta es la tercera vez que el Cohen Gadol cambia su ropa. Las ropas usadas en el servicio de Yom Kippur tenían que ser guardadas y no podían ser utilizadas para otro Yom Kippur. Y lavará su carne con agua y en el lugar sagrado y se pondrá su vestido, los vestidos comunes. ¿Cuáles son los vestidos comunes? Oigan esto, los vestidos comunes eran kadosh delante de las personas. Era superior a los otros. El vestido común es el que tiene el pectoral con las 12 piedras. Y saldrá y ofrecerá holocausto
y el holocausto del pueblo, haciendo expiación por sí y por el pueblo. ¿Está viendo? Que ya hace un holocausto, ofrece un holocausto. De este pasud se determina que al cambiar la ropa hacía falta purificarse en la mitbet. Ahora se ponía sus ropas de oro para sacrificar 2 carneros mencionados en los versos 3 y 5. Y también sacrificaba algunos de los sacrificios adicionales, Musad, mencionado en el número 29, 7 al 11. El novillo y el macho cabrío son quemados fuera del campamento para hacer una sombra profética de lo que iba a ocurrir con el Mesías Yahshua, como nos dice en Hebreos 13, 11, 12. Por los cuerpos de aquellos animales cuya sangre es llevado al Mizcam por el Cohen Gadol como ofrenda por el pecado, son quemados fuera del campamento. Ya ustedes ven que no puede haber ningún tumba del tanto sepulcro dentro de la ciudad. Tenía que ser fuera del campamento. Y todavía siguen porque es que estos sistemas religiosos quieren hacer lo que quieran sin obedecer a los mitzvot. Por lo cual también Yahshua, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Esa tumba se llama la tumba del jardín, precisamente cerca de donde está la excavación del arca del pacto, de donde él murió. El mismo monte, Yosef de Arimatea era como algo profético que estaba resguardado, estaba preparado, porque Yosef de Arimatea tenía su tumba cerca en el mismo monte donde fue puesto el madero con Mashiach. Quiere decir, se llama la tumba del jardín. Se puede visitar ahí. Está fuera, en el mismo monte Moriah, y en este mismo monte Moriah está cerca de ahí las excavaciones donde se encontró el arca del pacto, que está precisamente debajo de donde fue sacrificado el Mashiach. ¿Cuál puerta? Miren cuál puerta que se dice que se recorrió para afuera de la ciudad. Mira cuál puerta. Mire qué puerta. Esta puerta que usted ve aquí, ese que de aquí usted comienza, esto es dentro de donde está en la mezquita de Al-Aqsa, que está el domo de la roca, que el domo de la roca está aquí, la mezquita de Al-Aqsa está donde debía estar el lugar Kodesh y el atrio. De aquí salían, este lugar, Macón Kodesh HaKodashim, perdón, que está el domo de la roca y la mezquita de Al-Aqsa está por aquí. Entonces, salía de aquí, se iba por donde es conocido ahora como la Vía Dolorosa, la verdadera Vía Dolorosa. ¿Y dónde iba saliendo? Por donde lo que es ahora la puerta de Damasco, puerta de Damaset. Y por esta zona, por aquí, por esta zona, estamos hablando de menos de una cuadra, está el monte de la Carabela, el Golgolet. Y dentro del Golgolet está la tumba del jardín y el jardín. Por eso dice que donde Yosef de Arimatea enterró a Mashiach, había un jardín, un huerto. Entonces, ¿por qué le gustaba tanto los huertos? Porque estaba el huerto de Getsemaní también. Huerto porque habían olivas también. Era muy común la oliva. El huerto de Getsemaní. Y está por ahí, por esa misma zona estaba donde Abraham iba a sacrificar a Isaac. Es por esto que también está otra sombra profética. 16:29. Y os será estatuto perpetuo en el mes séptimo, en el día 10º del mes. Afligiréis vuestras almas, ningún trabajo haréis, tanto el nativo como el peregrino que mora en medio de vosotros. Si hay alguien extranjero morando en medio de nosotros, tiene también que hacerlo. Claro, esto es en el campamento. Los que estamos en las naciones, lamentablemente, tenemos que hacerlo en nuestro cuarto. Si estamos en un lugar donde hay personas que no creen lo mismo, pero hacerlo en nuestro espacio. Como en dado caso me pasó una vez a mí. Humillar el alma se refiere al ayuno total. Humillar el alma se refiere al ayuno ¿qué?
total, tú no vas a pensar ni en comer ni en beber porque tu alma está concentrada en redención, en algo más grande que lo material que te entra y te nutre. Yo creo que ya captaron la idea. Lo material y lo que te nutre queda en un segundo plano. Lo principal es redimir lo que realmente te hace permanecer. Eso, esa máquina, este ser, lo que te hace permanecer este ser, que ya después de ahí, que se haga esa redención, entonces se puede pensar en comida y bebida. O es una lucha con el mal este día. Una lucha de decir, no te soltaré hasta que me bendiga. No te soltaré hasta que me bendiga. Y oye, que ese día se pregunta, por eso es que ese día está acostumbrado a tocarse el gran chofar. Y cuando se toca el gran chofar, ahí es que los Yahudim mencionan el nombre. Una parte de ellos tiene la halajot de mencionar el nombre. Porque, ¿qué se le preguntó al Malak? ¿Cuál es tu nombre? Y el Malak le dice, ¿por qué me pregunta mi nombre si mi nombre es admirable? Y entonces ahí es que le dice, ya no te llamará Jacob, sino que te llamará Israel, porque peleaste en compañía de Elohim y perseveraste. No en contra. Olvídense que esto no es una pelea de que yo le voy a dar, déjame darle un golpe a este ángel. No, déjame darle una bofetada o déjame hacerle una herida. No, esta contienda tiene que ver, ayúdame a andar en bendición. No te puedo soltar, yo quiero andar contigo. Perseveró, hizo que el Malak no se fuera, que lo retuviera un poco. La única forma de retenerlo un poco, porque después tuvo que descoyuntarle su cadera. Y aún sufriendo eso, le dijo, no te soltaré hasta que no me bendiga. Y ese es precisamente hoy, este día. Sin tomar agua durante 24 horas, o sea, de puesta a puesta, pero pongo 25, porque en la halajá rabínica siempre se va unas horas más para que se den el precedente de que, mire cómo está lloviendo hoy en República Dominicana el día de Yom Kippur. Siempre se da el precedente de que nosotros lo hicimos por emuná, y eso quiere decir, eso nos da esas horas de más, da a entender, le da un mensaje al Abba de que nosotros lo queremos por emuná, no por aguantar ciertos horarios, no porque tenemos que reprimirnos por ciertos horarios, sino porque queremos la verajá, queremos la bendición. 16:30. Y mire cómo están los truenos aquí también. 16:30. Porque en este día se hará expiación por vosotros para purificaros. De todos vuestros pecados quedaréis puros ante Yahweh. El texto hebreo dice que él hará expiación delante de Yahweh. ¿De quién se estará hablando? Se está hablando del Mashiach ben Yosef, el Mesías sufriente que iba a venir para hacer expiación por los pecados de Israel y limpiarlos de todos sus pecados delante de Yahweh. Ahora sí, si Yahshua murió el 14 de Abib, el mal llamado Nisam, o el llamado Nisam, cuando estuvieron en la cautividad babilónica, ¿cómo pudo cumplir con Yom Kippur, que cae en medio del año más tarde, o medio año más tarde? La respuesta es que la obra de Mashiach no ha terminado todavía. Él ha entrado en el Makon Kodesh HaKodashim, en el lugar santísimo, en los cielos, pero no ha salido al pueblo. Oigan, que faltan unos cuantos días proféticos, quiere decir unos cuantos años para que salga de ese Makon Kodesh HaKodashim, y ya cuando salga del Makon Kodesh HaKodashim, ya no hay tikvah, ya no hay esperanza. Usted la tiene ahora. Reciba la purificación que se hizo en el tercer día milenial para que pueda recibir esa purificación cuando él salga del Makon Kodesh HaKodashim, del lugar santísimo de los cielos. La mitad queda por cumplirse al salir de ese lugar
el pecado será eliminado para siempre en cada uno que haya recibido su sacrificio de manera personal. Seremos transformados totalmente y liberados del Yetzer Hará. Cuando regrese Mashiach en Yom Kippur, será eliminado el pecado de la tierra de Israel en un solo día, como nos dice Zacarías 3:9. Aleluya. Porque aquí la piedra que ha puesto delante de Yahushua. Sobre esta única piedra hay 7 ojos. He aquí, yo grabaré una inscripción en ella. Declararé Yahweh de los ejércitos, Yahweh Sebaot, y quitaré la iniquidad de esta tierra en un solo día. En un solo día se perdonó todos los pecados. En un solo día se quitará. Malaquías 3, del 1 al 3, nos dice, he aquí, yo envío a mi mensajero y él preparará el camino delante de mí y él vendrá de repente a su Beit HaMikdash, a su templo. Yahweh, a quien vosotros buscáis, y el mensajero del pacto en quien vosotros os complacéis, Mashiach, tu Ben Elohim, el Ben Elohim. He aquí viene y dice, Yahweh de los ejércitos, Yahweh Sebaot, pero ¿quién podrá soportar el día de su venida? ¿Quién podrá soportar? Mira el relámpago en el mismo momento. ¿Quién podrá soportar el día de su venida? ¿Quién podrá mantenerse en pie cuando él aparezca? Porque él es como fuego fundidor y como jabón de lavandero. Él se sentará como fundidor y purificador de la plata y purificará los hijos de Leví y los acrisolará como el oro y como la plata, y serán los que presenten ofrenda de justicia. Y aquí se los hijos de Leví, diciendo en forma alegórica la verdadera quejuna, el verdadero ministerio. Bendito sea su nombre. 16:31. Como Shabbat solemne será para vosotros, el cual habéis de afligir vuestras almas. Estatuto perpetuo es. Como Shabbat solemne, dice aquí, como Shabbat Shabbatom, reposo perpetuo, reposo Shabbat Shabbatom, ki lachem bein inatem et nafshoteichem hukat olam. Shabbat Shabbatom, ki lachem bein inatem et nafshoteichem hukat olam. Aquí aparece la expresión Shabbat Shabbatom. Solo se menciona esta expresión cuando se habla del Shabbat semanal. Yom Kippur y de Yom Kippur. Y también se habla cuando está el año sabático, o sea, los Shemitah. Los Shabbatos o los Shabbat de las fiestas anuales no son mencionados como Shabbat Shabbatom, o sea, los reposos, los Moedim, porque tienen su nombre específico en hebreo, Moedim, también se llama Mikra Kodesh, no son mencionados en hebreo como Shabbat Shabbatom. Yom Kippur es el Shabbat de los Shabbat, o sea, es más alto que este Shabbat, que el Shabbat semanal, porque es el día grande y terrible, el día de cara a cara. Yo tengo un tema que usted puede ver, lo que es Yom Kippur y sus nombres. Búsquelo para que usted vea por qué es el día más sagrado y más especial de todos los días. Es el día de la venida del Mashiach, el día de la anulación de los votos, el día de expiación de los pecados, el día de la anulación completa de los pecados. Hay 7 Shabbat anuales, adicionales aparte de los Shabbat semanales, entre los cuales Yom Kippur sirve como un Shabbat. ¿Y por qué digo Shabbat? Digo reposo. Pero no tiene esa palabra, no tiene esa expresión en hebreo. Cuando usted busca las letras, las palabras escritas en hebreo, dice, hay 7 Moedim, de los cuales hay uno que se llama como Shabbat, Shabbatom.
Es especial, al igual que los Shabbat del semanal para los días de la semana. De la misma manera sucede con el Yobel, el año de jubileo, en relación con los 7 años de Shemitah o de remisión. Exacto, es todo cíclico, es micro a macro. Y por eso las personas no pueden violar lo que es micro, porque después, si violan el entendimiento de lo que es micro, no van a entender lo que es macro. De los Yobel también se pueden entender los milenios, o sea, de los años sabáticos, de la Shemitah y los Yobel, se puede entender los milenios también. De los 7 días de la semana para llegar al Shabbat, de los 6 días para llegar al Shabbat, se entienden también los milenios. Entonces no podemos alterar nada de eso. Y el Cohen que fuere ungido, ¿cómo es? El Cohen que fuere ¿qué? Ungido. ¿Cómo se dice Cohen ungido? Mashiach. Cohen HaMashiach, el sacerdote ungido y consagrado para ser Cohen, para ser como, para ser el gran servidor, porque el mayor en el Malhut Hashamayim, en el reino de los cielos, el mayor en el Malhut Hashamayim, es el que más sirve, dijo Mashiach. Quiere decir que él es el mayor de todo, porque él dijo, no he venido aquí para servir, no he venido aquí para ser servido, sino para servir. Él es el mayor, él es el Cohen Gadol, el mayor de los servidores. Dice, en el lugar de su padre hará expiación. O sea, esto está hablando de la sucesión. Este Cohen Gadol es Cohen para siempre porque no tiene herederos. No va a morir tampoco. Esto está hablando de los sacerdotes que se mueren. Necesitan tener un relevo, y ese relevo tiene que ser su descendiente. Y este texto tiene una indicación de que Yeshua actuó en el lugar de su Abino Sheba Shammai. Actuó en lugar de su Abino Sheba Shammai cuando nos redimió de nuestro pecado, como nos dice, o sea, voy a repetir, este texto tiene una indicación de que Yeshua actuó en lugar del Abba que está en los Shammai cuando nos redimió de nuestros pecados, como nos dice en 2 Corintios 5:18. Y todo esto procede de Elohim, quien nos quien nos reconcilió consigo mismo por medio del Mesías y nos dio el ministerio de la reconciliación, a saber, que Elohim estaba en el Mesías reconciliando al mundo consigo mismo, no tomando en cuenta a los hombres sus transgresiones y nos ha encomendado a nosotros la palabra de la reconciliación. Por tanto, somos embajadores del Mesías, como si Elohim rogara por medio de nosotros. En nombre del Mesías os rogamos, reconciliaos con Elohim. Al que no conoció pecado, le hizo una ofrenda de hatat, de pecado, por nosotros, para que fuéramos hechos justicia de Elohim en él. Bendito sea su nombre, bendito sea su nombre. Y esto también nos dice, si usted lee Levítico 16:32, usted te va a dar cuenta que el sacerdote mortal tenía que buscar un reemplazo, que era su hijo, para que cuando muriera su hijo quedara como Cohen Gadol, y el hijo del hijo y del hijo del hijo. Más cuando Elohim ungió a su hijo, dice que lo ungió con óleo de alegría, dice, y fue Cohen para siempre. ¿Por qué para siempre? Porque no es perpetuo. Después que él resucitó, se constituyó Cohen para siempre. Era Cohen, porque por eso Hebreo dice, y otra vez volvió a decir, tú eres mi padre y yo soy tu hijo. O sea, tú eres Cohen para siempre, según el orden de Melquisedec. ¿Y qué quiere decir esto? Que él es Cohen y no va a tener un sustituto ya. Mashiach no tiene sustituto.
Mashiach no tiene un hombre aquí en la tierra que pueda decir que puede estar a la estatura de él para poder expiar pecado y hacer el servicio de Yom Kippur. Ya a él, a él, a él, al él haber sido consagrado y exaltado como Cohen Gadol, no puede haber hombre mortal haciendo su misión aquí, haciendo su sombra, porque ya la sombra ya cumplió su objetivo. (16:33) y hará expiación por el apartado Mizkan, por la tienda de asignación y también por el altar hará expiación y por todos los Kohanim, los servidores y por todo el pueblo de la congregación hará expiación. Todos los sacrificios durante Yom Kippur hacen esta limpieza total una vez al año. Sin embargo, no es capaz de eliminar el pecado dentro del hombre, solo expiar por la impureza y los pecados cometidos durante el año. Y ahí está la carta de los Hebreos, donde dice que hasta la conciencia purifica la expiación del Mashiach. O sea, la purificación llega más allá que la purificación de Yom Kippur, que era la sombra. Llega más allá, llega a la conciencia, llega a cambiar la mente del hombre. Dice, da una enseñanza profunda, mesiánica sobre el servicio de Yom Kippur. Allí se enseña, entre otras cosas, que el servicio de Yom Kippur en la tierra no hace perfecto al hombre, quitando el Yesé hará. El pecado solo, el pecado solo perdona y cubre, pero no se quita. O sea, no llega a quitarse el pecado. Es un, era, nosotros lo hacemos porque es una sombra profética de que este día será eliminado todo el pecado. Dice, como lo dije anteriormente, en un solo día será quitado todo el pecado. Se cubre temporalmente. Si anhela, se desea y se hace un Mikra Kodesh, un ensayo Kadosh, de que queremos esa eliminación total del pecado y de nuestra conciencia, no solamente de nuestro cuerpo y de lo que hemos cometido, sino de nuestra conciencia para no volver a pecar más. Como le dijo Mashiach a la que iban a ser apedreada, vete y no peques más. El servicio de Yom Kippur, y precisamente en Yom Kippur se dice eso, vete y no peques más, ve, tú eres perdonado, se te fue expiado el pecado de todo el año, vete y no peques más. En los Shamaim, en los cielos se hace perfecto al hombre que se apropia del sacrificio perpetuo y perfecto del Mashiach Yahshua. Una cosa no excluye a la otra, sino una es la sombra de la otra. ¿Me explico? Lo que se hacía y lo que se practica ahora es una sombra de lo que viene verdadero. Y una cosa no será quitada hasta que haya venido lo perfecto. Todavía tenemos que hacer un servicio de Yom Kippur, a pesar de que él cumplió una parte, la mitad de ese servicio de Yom Kippur. La cumplirá total cuando salga del Makon Kodesh HaKodashim, del lugar santísimo de los cielos. Dice, para algunos será cuando el Mesías regrese y para otros será cuando los cielos y los Ares pasen. ¿Y por qué es así? Porque las naciones va a ser cuando los cielos y la tierra pasen, que es del octavo milenio. Ahí es que tendrán el estatus igual a los hijos de Israel. Pero lo que estamos luchando ahora en este Olam Hased, que significa la edad presente, estamos luchando para que cuando llegue el Olam Habá, que es el milenio, entremos y seamos espiados. Pero lamentablemente van a haber naciones que van a estar todavía luchando por el pecado en el milenio, y por eso es que dice que los que no suban a celebrar la fiesta de Sukkot, de Misraín, lean Zacarías 14 para que vean, que dice que no le caerá lluvia y que va a haber exterminio, va a haber castigos en ese milenio para aquellas naciones que no fueron transformados en un abrir y cerrar de ojos.
Y aquí quedó esta cuarta parte de, estamos ya agotados. Y voy a hacer después de esto el servicio de cierre de Yom Kippur 2023. Espero que ustedes hayan sacado provecho de esta enseñanza, de lo que el Mashiach se manifiesta, de lo que es, lo grande que es Yahshua HaMashiach en este día, de cómo en un solo día va a eliminar el pecado de Israel, en un solo día. Así que esfuérzate a entrar al pacto, esfuérzate a ser parte de este, de esta primicia de pueblo que es el pueblo de Israel. Y cuando se termina el servicio de Yom Kippur se dice Gemar Hativá Tová, Gemar o Gamar Hativá Tová, que sea inscrito en el libro de la vida, en el Sefer Haim, que seas confirmado en el Sefer Haim, en el libro de la vida. Así que termina con emuná y con esfuerzo, luchando de que no se vaya el mensajero sin que antes nos bendiga. Shalom.